Voces fricativas. Consonante fricativa y constrictiva, aquel sonido articulado en el que durante su emisión se produce un estrechamiento del canal bucal sin querer que llegue nunca al cierre completo de los órganos articulatorios que intervienen en su fonación. Las fricativas reciben también el nombre de continuos. Durante su emisión, el velo del paladar permanece adherido a la pared faríngea y por lo tanto el aire sale por la cavidad bucal. Labio dental sordo. Fonéticamente, F, el labio inferior se aproxima a los incisivos superiores, formando entre ambos una estrechez por donde discurre el aire. Aparece de este modo en cualquier posición de la cadena fónica, y los ejemplos son café, fe, ferrocarril. Lengua interdental sordo. Tanto el sonido como el fonema se representan con S. En su articulación, el ápice de la lengua se introduce entre los incisivos superiores e inferiores. Las cuerdas no vibran y se realiza como tal en cualquier posición. Responde a la grafía S delante de E y I, C, Si, y la grafía S delante de A o U, Sa, So, Su. Ejemplos: casa, coser, azúcar, cicerón. Lengua alveolar sordo. Como fonema y sonido es S. El ápice de la lengua se acerca a los alvéolos, dejando una pequeña abertura por donde escapa el aire. Las cuerdas vocales no vibran y se realiza como tal siempre que no preceda a ninguna consonante sonora. Ejemplos: casa, mesa, pesar. Lengua palatal sonoro. La lengua se adhiere a la parte media y anterior del paladar duro, dejando por el centro un pequeño canal donde discurre el aire y las cuerdas vibran. Se realiza cuando no precede por pausa nasal o lateral, y los ejemplos son la hierba, callado o mayo. Lengua velar sordo. Sonido y fonema es J. El postdorso de la lengua se acerca al velo del paladar y las cuerdas no vibran. Grafía J ante cualquier vocal, ja, je, ji, jo, ju, o al G ante E, I, ge, ki. Ejemplos: caja, gitano, lejos, cojo. Primero están los sonidos oclusivos. Estos son aquellos que se caracterizan por una interrupción en el paso del aire. Esta oclusión se produce en el momento tensivo y el velo del paladar se encuentra pegado a la pared faríngea e impide la salida del aire a través de las fosas nasales. En los bilabiales se encuentra tanto un oclusivo bilabial sordo como uno sonoro. En estos, los labios se cierran momentáneamente y esto impide la salida del aire por la cavidad bucal. Esto se nota en ambos, en el sonido bilabial sordo P. Se puede notar cuando pronunciamos copa, tapa, papá, ópera. Y en el sonido bilabial sonoro, B es lo mismo. Podemos pronunciar bote, hombre o vaso. La única diferencia entre estos dos es que en el sonido P las cuerdas no vibran, pero en el sonido B sí. Los lingodentales se forman con el ápice de la lengua contra los incisivos superiores. Esto sucede en el oclusivo lingodental sordo, en T, cuando decimos pato, tela o cortar. En el sonoro también,
nada más que a diferencia del sordo, las cuerdas vocales vibran al pronunciar el sonido z, como cuando decimos dado, duende o donde. Por último están los lingovelares. Estos forman una oclusión con el dorso de la lengua y el velo del paladar. El sonido sordo lingovelar es k, y cuando lo pronunciamos se puede notar que las cuerdas no vibran. Podemos decir casa, queso, cosa o cura, y no sucede. Mientras que en el oclusivo lingovelar sonoro, las cuerdas sí vibran. Esto se nota cuando decimos gasa, hongo o guiso. Ahora hablaremos de nasales. Se le da el nombre de consonantes nasales al grupo de sonidos con los que se produce un cierre de los órganos articulatorios bucales y un pasaje rinofaringeo abierto. El rasgo fundamental de las consonantes nasales es, por lo tanto, el paso del aire a través de las fosas nasales, ya que durante su emisión el velo del paladar no se adhiere a la pared faríngea, sino que permanece caído. Todas las consonantes nasales en español son sonoras. Desde el punto de vista fonológico, el español solo posee 3 fonemas nasales: bilabial m, linguoalveolar n, linguopalatal n. Y desde el punto de vista fonético, según el lugar de articulación y los órganos que intervienen en su confirmación, este grupo de sonidos se divide en bilabial m, linguoalveolar n, labiodental n, linguointerdental n, linguodental n, linguovelar n y linguopalatal n. Ahora, el fonema nasal bilabial sonoro m tiene solo una realización, que se produce únicamente en posición silábica prenuclear. Para su emisión, los 2 labios se cierran impidiendo la salida del aire entre ellos. El velo del paladar permanece caído y las cuerdas bucales vibran. Los órganos bucales se adaptan para la producción de este sonido en posición análoga a la de la oclusiva bilabial sonora b, con la única diferencia de que en esta el velo del paladar permanece adherido a la pared faríngea, mientras que para la emisión de la nasal está separando de la mencionada pared. Por ejemplo, en la realización del fonema m de ama, desde el punto de vista ortográfico, responde siempre a la grafía m. Ejemplos: mamá, cama, loma, marzo y asomar. Linguoalveolar sonora. Para la articulación de este sonido podemos considerar cómo la realización normal del fonema n hace la acción en los rebordes de la lengua, la cual se adhiere a los molares superiores, cerrando la parte central de la cavidad bucal, es decir, interrumpe la salida del aire fonador y el velo del paladar permanece colgado y las cuerdas bucales vibran. El fonema n se realiza como linguoalveolar en los siguientes casos. Primero, cuando se encuentra situado en posición silábica prenuclear, por ejemplo, cana, cono. Y segundo, cuando encuentras una posición silábica postnuclear, seguido de una consonante alveolar o de vocal, por ejemplo, insociable, un lado, honrado, un eje. En la nasal bilabial sonora se representa fonéticamente con el símbolo con el sonido m, que se responde a sí mismo con la grafía n. Por ejemplo, un vaso, en pie, en Bélgica, un mazo. Nasal linguointerdental sonora. Fonéticamente se representa por el símbolo con el sonido n, respondiendo como su fonema a la grafía n. Por ejemplo, 11, lanza, un zapato, etc. Como lógico, no se produce en las zonas de saseo. Nasal linguodental. Se representa fonéticamente por el símbolo con el sonido n y ortográficamente se responde también con la grafía n. Por ejemplo, dónde, cuándo, duende,
lento, un diente. Nasal labiodental sonora. Cuando el fonema nasal n está situado ante una consonante labiodental fricativa sorda f, asimila su lugar de articulación al labiodental. Ortográficamente se representa por la grafía n. Por ejemplo, informe, un farol, confuso. Nasal palatalizada sonora. Ortográficamente responde a la grafía n. Por ejemplo, un chico, cónyuge. Los fonemas nasales funcionan como tales únicamente cuando se encuentra en posición silábica prenuclear explosiva. Por el contrario, cuando se encuentra en posición silábica impulsiva postnuclear, pierde sus características distintivas. Y por último, tenemos el fonema nasal linguopalantal sonora. Este sonido y fonema se representa fonéticamente por el símbolo n. Para su articulación, la región predorsal de la lengua se adhiere a la zona prepalatal, cerrando de este modo la salida del aire. El velo del paladar desciende, saliendo el aire a través de las fosas nasales. Las cuerdas bucales vibran y ortográficamente se representa por la grafía ñ. Ejemplos: caña, leña, peña. Modo de articulación de las vocales. Vocales altas o cerradas. La lengua está muy próxima al paladar duro o el paladar blando, como sucede con la articulación de la I y de la U. Vocales medias. La lengua no está ni muy próxima ni muy separada de la bóveda de la cavidad bucal, como sucede con la pronunciación de la E y de la O. Vocales bajas o abiertas. La lengua se separa totalmente del paladar y se encuentra al límite máximo de alejamiento, como para la pronunciación de la letra A. Lugar de articulación de las vocales anteriores o palatales. La lengua ocupa la región delantera o zona del paladar duro, como para la articulación de las vocales I, E. Vocales centrales. La lengua ocupa la zona intermedia cubierta por el medio paladar. Vocales posteriores o velares. La lengua ocupa la región posterior o zona del paladar blando, como para la articulación de las vocales O, U. Voces líquidas. Presentan la máxima abertura dentro de los sonidos consonánticos sin llegar a la abertura vocálica. Como la cantidad de energía que se emplea en los músculos elevadores es relativamente pequeña, ya que el cierre de órganos articulatorios no es muy grande. Las consonantes líquidas presentan el tono más alto de todo el sistema consonántico. Su abertura no es tan grande como para que estén desprovistos del ruido de fricción propio de los sonidos continuos consonánticos. Las laterales, en su emisión, el aire fonador sale a través de un estrechamiento producido por un lado o dos de la lengua, y los renates nomólogos de región medio o prepalatal. Las cuerdas vibran desde 10 fonológicos, linguopalatal, linguoalveolar, desde 10 fonéticos. 1. Linguoalveolar, linguodental y por último linguointerdental. Linguopalantal sonora. El ápice y los rebordes de la lengua se adhieren a los alvéolos y a las encías superiores, así como algo de la parte central del paladar, dejando un pequeño canal que desde el centro se dirige a la parte lateral de la lengua, por donde se escapa el aire directamente, el aire fonador. Aparece en posición silábica prenuclear, sonido y fonema. El yeísmo. En amplias regiones, la lateral ha desaparecido por un proceso de deslaterización, convirtiéndose en fricativa central. Linguoalveolar sonora. El ápice y los bordes de la lengua se adhieren a los alvéolos y a las encías, respectivamente, a excepción de una pequeña zona en la parte inferior y lateral de la lengua donde se escapa el aire, que se llama aire fonético, por donde sale el aire fonador. El velo del paladar permanece adherido a la pared fonética. Las cuerdas vibran. Alófonos del fonema lateral
linguoalveolar sonora. Linguoalveolar sonora. Se realiza como tal cuando se encuentra en posición silábica prenuclear ala, ala, y se divide a la, palo, palo, pa-lo. Cuando encontrarse en posición silábica postnuclear, una segunda vocal, pausa, cualquier consonante que no sea t, d, e. Mal, mal. El aire, pulpo, pulpo. Lengua interdental sonora. Se produce cuando encontramos el fonema fricativo interdent sordo. Esto es calzado y calzado. Lengua dental sonora. Cuando se encuentra en posición silábica postnuclear, procede a una consonante linguodental tanto sorda, que es como z, como sonora, d. Por asimilación, su lugar articulado desde la zona alveolar dental, dando como resultado el anófolo lateral lenguadental. Y un ejemplo de esto es tejido y tejido, toro, toro, caldo, caldo. Variantes. Poseen unas o varias interrupciones momentáneas durante la salida del aire fonador, producidas por contacto entre el ápice lingual y los alvéolos. Las cuerdas vibran. Desde el fonológico tenemos simple. La vibrante simple forma una breve oclusión en el ápice de la lengua contra los alvéolos. El símbolo es R con los corchetes y la grafía es una R simple. Se produce solo en posición interior de palabra. Por ejemplo, coro y coro, camarero y camarero. La vibrante múltiple se conforman de dos o más oclusiones en el ápice de la lengua contra los véalos. El símbolo es F y se usa cuando se encuentra en principio o media de la palabra o precedida de las consonantes N o I. La grafía es una R simple. En inicio medial predecida de N o L. FR en posición medial. Podría ser el ejemplo de torero y torero. Neutralización de los fonemas vibrantes en posición silábica se realiza como una variante alofónica de cualquiera de las dos vibrantes, ya que según el énfasis puede resultar simple, múltiple o fricativa. Puerta, puerta, puerto. En posición final, la consonante vibrante quedan neutralizadas, dando resultado un archifonema vibrante, puerta.